Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno, maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Que sigue dándonos una palabra especial de edificación para nuestras vidas, amados hermanos. Maravilloso es Dios. Amado líder cristiano, habla, confronta con todo aquello que no sea de Dios. Predica. Recuerda bien que a Jonás lo mandaron a Nínive, Dios lo mandó a Nínive a decir algo. Él contrarió, decidió ir para otro lado, pero Dios lo llevó donde Dios quería que diera una palabra. Y tú y yo no debemos mantenernos callados con tantas cosas, agendas que se pasan por debajo de la mesa, que quieren imponernos, especialmente a nosotros los cristianos. Es bueno que recuerde bien que Lucas 19, versículo 40, dice que si tú y yo callamos, hasta las piedras hablarán. Tú debes hablar, porque Dios nos puso a ti, a mí como atalaya, te puso a ti como atalaya donde tú estás. Como atalaya, gloria a Dios. Por eso me siento un poquito compungido al ver tantos y tantos líderes cristianos con un extremo bajo perfil. Con una diplomacia, con un protocolo bajo perfil, diplomático, extremo bajo perfil. Nosotros los cristianos no estamos para eso. Si tu congregación, tu ministerio, tu concilio, tu iglesia local está recibiendo algo de alguien que te tapa la boca, que te sella la boca, que no te deja hablar, suelta eso, amado hermano, amado líder, suéltalo, porque tú y yo somos atalaya que debemos hablar de la palabra de Dios, debemos defender el reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice Mateo 6, el versículo 33, pues no te ate a las añadiduras del gobierno de turno del país que tú estés, o de alguien que tenga un interés que no sea el de Dios. No te deje poner un bozal en la boca, no te deje poner una mordaza, amado hermano, amado líder, no te la ponga. Deja esa diplomacia, deja ese bajo perfil, que nosotros debemos predicar. Recuerda bien también lo que dice Lucas 12 en el versículo 48, que al que mucho se le da, mucho se le pedirá, gloria a Dios, aleluya. Y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá y mucho se le demandará. Es por eso que tú y yo debemos cada día de nuestras vidas, mantenernos siempre hablando del reino de Dios, defendiendo el reino de Dios, no dejando que se pasen agendas en contra de la familia, que es la base de la sociedad y la base de la iglesia, por debajo de la mesa. Esas agendas que se están pasando por ahí por debajo de la mesa en los países más desarrollados, incluyendo el nuestro, mi RD, República Dominicana, no debemos estar callados. No es justo que salgan 3 o 4 o 5 a hablar, habiendo tantos líderes cristianos, presidentes de concilios, de confraternidades, presidentes de fundaciones, dirigen ministerios, iglesias grandes. ¿Y cómo que estamos callados? Hablaban tanto, pero ahora la mayoría se queda callado. Un bajo perfil extremo, una mordaza.
un zipper en la boca, quítate ese zipper y comienza a hablar de la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, a predicar el reino de Dios y su justicia, a predicarle, a predicar las buenas nuevas, darle vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a los cautivos. Debemos predicar este año agradable del Señor en Cristo Jesús. No debemos estar callados. Despierta, despierta, sacúdete y comienza a hablar de esta palabra y a confrontar a aquellos que están queriendo imponer cosas que es contrario a la palabra de Dios, cosas que no son de Dios, cosas que no son bíblicas, que son antibíblicas. Debemos confrontar todas esas cosas, esas agendas que se están pasando por ahí, donde se cuecen muchas habas. Debemos estar pendiente, ojo visor, amado hermano, amado líder. A ti, sacúdete, sacúdete. Debemos estar pendientes, debemos estar atentos, debemos hablar, debemos predicar, debemos llevar esa palabra de administración para edificación de los cristianos y de los que no lo son. De los cristianos, porque hay cristianos que también a veces aplican la Biblia mal, a veces arman un dogma, una doctrina de un versículo bíblico, y no es así. A veces también líderes cristianos se quedan calladitos bajo perfil con un zipper, una mordaza puesta en la boca, porque tienen algún interés, porque le pasan un sueldito, una ayudita, lo que sea, a su concilio, a su iglesia, a su ministerio, a su iglesia local o a ese ministerio que están llevando. Y no debemos quedarnos callados. Hablemos, predicando la palabra de Dios, hablando del reino de Dios y su justicia, hablando del plan de salvación, hablando de la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Debemos hablar de esto, confrontando a todo aquel que esté en contra de la palabra de Dios, que tenga algún tema que lesione lo que es la palabra de Dios, que adultere la palabra de Dios, que confronte la palabra de Dios. Debemos estar ahí al pie del cañón, al pie del cañón. Ojalá tu líder que me está viendo en este momento, por cualquier medio de comunicación de masa o red social, tú te despiertes y suelte ese bajo perfil, suelte esa mordaza, suelte esa diplomacia, suelte ese zipper que tiene en la boca y comience a hablar de la palabra de Dios, del reino de Dios. Si no, recuerda que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Yo espero que Dios no te pida a ti, sino que te diga, entra al gozo del Señor. Gloria a Dios.